Bueno, a ver. Ahí se está conectando Axel. Y voy a compartir. Después, la idea es que me puedan justamente ver esto y me puedan aclarar esto de los grupos para que sean en los que queden conformados en adelante, ¿sí? Ahora cuando en el trabajo de hoy vemos eso, y me dicen los grupos. Bueno, clase 7. A ver, vamos a sacar esto. Hola, Axel. ¿No es clase 8 esta? Es el encuentro 8, la clase 7. Okay. Sí, nos mareamos porque está el parcial en el medio, pero divido entre encuentro y clase. Bueno. ¿Está Axel Kicillof? ¿Por qué? Ah, no es Axel, no se llama Axel. No sé, yo escuché hola Axel. O le mezclo de Alex. Buenas tardes, Ale. Lo cambio, porque te tengo como Adrián y se me cambia. Bueno, perdón. Ale, Alejandro. Alex, de Alejandro, exacto. Digo, bueno, está el Kisi ahí en línea. Está por ahí, nosotros ni lo saludamos. Bueno, a ver, el objetivo de hoy es esto que un poco anticipaba recién, ¿no? La idea es poder ver algunos conceptos, trabajar sobre los sistemas agroalimentarios, ahí vamos a ver las definiciones, y poder ver, digamos, en esto de los cambios y que se fueron sucediendo, a partir de, sobre todo del 90, qué cosas ocurrieron en los sistemas agroalimentarios, un poco a nivel mundial y otro poco a nivel de nuestro país, ¿no? A nivel nacional, y si se quiere llegar un poco más hacia la actualidad, porque mucho del 90 a esta parte, algunas cosas medio que llegaron para instalarse. Entonces acá hay como vamos a trabajar sobre 3 grandes temas. En esto que vos, Néstor, me preguntabas los temas, fíjense siempre en la primer filmina de todas las presentaciones están como los grandes títulos que trabajamos en cada una de las clases. Hoy vamos a hablar sobre los sistemas agroalimentarios, sobre las cadenas productivas y sobre, siempre dando vueltas en relación a la globalización, ¿sí? Como proceso sobre todo, no sé si iniciado, pero sí un proceso fuerte de la década del 90 a esta parte. Bien. Ya empieza a no querer pasar. Ahí está. Bueno, a ver, un poco mirando para atrás, pero así muy por arriba, sí se puede, digamos, previo a la época, sobre todo a la época industrial, y estoy yendo muy para atrás en la historia, como para justamente establecer un antes y un después en cómo se producen los alimentos ahora, aunque nosotros podemos en algunas situaciones ubicar unidades productivas, campos o experiencias de producción similares a esta época industrial, ¿no? Pero esto miremoslo en general, digo en general, por ejemplo, las unidades productivas de Argentina en general me refiero, o lo que pasa en el mundo en general, no en particular las experiencias que nosotros podamos tener en nuestra cabeza que conozcamos, ¿no? Que esas igual nos van a servir para adelante. Pero en esto de ir para atrás en el tiempo, antes, en esto de la época preindustrial, digamos, el productor o la productora que era responsable de esa producción, integraba un montón de, digamos, de actividades o de acciones relacionadas a la producción de un alimento con el fin de alimentar a la sociedad, ya sea local o más allá de lo local. Casi todas las actividades las integraba o estaban dentro de el mismo o de la misma unidad productiva, del campo, como le querramos llamar, ¿no? Y más para la actualidad, ahí sí, haciendo este salto que les digo que hacemos, digamos, eso se fue transformando en que esas etapas se fueron dividiendo, si se acuerdan de lo que venimos hablando en las dos
clases anteriores, que veíamos el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, digamos, se fue dividiendo digamos, tomando distintos actores las funciones que antes estaban centralizadas en una sola unidad productiva, ¿no? Esto puede ser como proveerse de semillas, eso que está ahí, ¿no? En esto de la época industrial, fíjense que dice proveerse de semillas, insumos, los implementos para producir, transformar esa materia prima. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el sector secundario era el que transformaba y terminaba de producir un alimento que era el que después se consumía? Bueno, todo eso estaba centralizado, y más más en la actualidad, digamos, eso está dividido entre diferentes actores que, un poco en esta mirada sistémica que le queremos dar a todos estos análisis que vamos a hacer, esas actividades están fuertemente interrelacionadas y son interdependientes. ¿Y por qué digo esto? Porque hay, digamos, estudio, o sea, el estudio de toda esta, digamos, desde la semilla hasta, por ejemplo, un producto final, como puede ser el pan, o sea, del trigo al pan, uno puede hacer un estudio sectorizado, o sea, por sectores productivos, como decíamos, esto que aprendimos en las clases anteriores, analizar qué pasa en el sector primario, qué pasa en el sector secundario o en el sector terciario, por separado, o podemos, que es la idea de la clase de hoy, tener una mirada más integral, más sistémica, en donde ver cómo son esas relaciones y esas dependencias entre uno y otro sector, para llegar desde la semilla hasta el producto final en la mesa de un consumidor, ¿no? Y en esto de este pasaje, de que en un solo lugar se producía todo, a estar, digamos, trabajando en diferentes unidades productivas para lograr de la semilla al pan, por poner un ejemplo, digamos, ahí lo que fue pasando fue que, digamos, esa unidad productiva preindustrial, ¿sí?, fue perdiendo cierta autonomía en, por ejemplo, qué producir, cómo producirlo, con qué producirlo, para quién producirlo, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que siempre estamos dando vuelta en estas cinco creo que son, preguntas en qué, cómo, dónde, para quién, ¿no? Entonces, en ese pasaje del tiempo se ve justamente eso, que si bien se gana especificidad en esto de la especialización en dividir en eslabones, ¿sí?, por eso a veces hablamos de cadenas productivas, se gana especificidad, pero se pierde autonomía. Y después vamos a trabajar, el trabajo que tienen un poco es para ver, o para analizar justamente eso, qué fue pasando con la autonomía de los que producen. Otra cuestión que también fue cambiando y que lo fuimos viendo también fue en esto de cambiar el cambio de lógicas, ¿no? Que para el caso de la agricultura familiar, que fue el práctico anterior, veíamos que está más ligado a esto de generar un alimento, ¿sí?, como dice ahí en ese grafiquito que tienen, con la lógica de garantizar un sustento, garantizar un alimento. Pasamos a la actualidad, a donde, digamos, en muchas unidades productivas que producen alimentos, sea el eslabón que sea, lo hacen más con la lógica o con el objetivo de maximizar el beneficio, ¿no?, de obtener una ganancia a partir de elaborar un alimento. Y ahí es donde, digamos, las sociedades se tienen que empezar a preguntar, así como una conclusión rápida, se tienen que empezar a preguntar esto de producir una mercancía o producir un alimento, ¿no? Hay una pregunta latente en estas dos formas de producir que tiene que ver con esto, ¿no? Si estamos produciendo un alimento o si estamos produciendo una mercancía. Ya lo vamos a seguir analizando. Entonces lo que se dice que fue pasando fue eso que tienen ahí abajo, una creciente
industrialización de las actividades agropecuarias. El material de lectura que tienen, que un poco es recortito y resume muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, o que quisiera que habláramos hoy, habla de la caificación, ¿no? Como en esto de la industrialización, de complejos agroindustriales, por eso la caificación, CAI, ¿no? Complejo agroalimentario industrial, esas son las tres palabras que reúnen la sigla, ¿no? En esto de empezar a producir alimentos de forma muy similar a lo que pasa en la industria, ¿sí? Como si fuera a producir, no sé, una mercancía, lo mismo producir un alimento que producir una silla. Hay una industrialización en esto de querer unificar el producto final, que todos tengan la misma característica, de conseguir volumen, ¿no? Bueno, a eso se refiere. Entonces, las unidades, esas unidades productivas de la época preindustrial, pasan de producir bienes finales, de producir un alimento, a transformarse en productor de una materia prima para que otro lo transforme, ¿no? Y en esto de la división de tareas, en esto de la transformación, esa materia prima que la transforma otro, antes de ser un alimento para consumir, empiezan a tomar importancia la etapa industrial, ¿sí? Para producir un alimento, ¿sí? Todas las etapas post cosecha o post crianza de un animal, para no hablar solamente de producciones agrarias, empiezan a tener mucha más preponderancia y mucho más desarrollo en esto de producir un alimento. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del sector secundario, ¿se acuerdan qué características hablábamos que tenían esas unidades productivas del sector secundario en relación a los tres factores, al capital, al trabajo, al recurso natural? ¿Se acuerdan algo de eso que me puedan decir? Sí, yo creo que el sector secundario era como, sí, fabril, o tiene esa característica de que produce en escala. Claro. Y además de la transformación, digamos, lo que hace el sector secundario sería el que transforma la materia prima. Está muy bien lo que están diciendo. Y en relación a los factores, ¿cuál era el factor predominante comparando con los otros dos sectores para el sector secundario? Sería la tecnología, los medios de producción. No. Capital, acá también lo puso en el chat, Carla Malagoli. Buenísimo, no estoy viendo el chat. La tecnología, sí, el capital, tal cual, o sea, acuérdense que siempre vamos a tener de los tres factores, pero en las distintas unidades productivas de los tres sectores grandes de los que hablamos, siempre hay uno que predomina. Y en el industrial predomina el capital. Esto de la tecnología, acuérdense que tiene que ver cómo el que organiza la producción, lo que se va a producir, decide utilizar los tres factores, ¿no? Cómo decide contratar más o menos trabajadores según el capital que tiene o según las tierras que tiene para la actividad que está desarrollando, ¿no? Esa es la tecnología, cómo se combinan esos tres factores. En esto de la industrialización y que en la industria el principal factor es el capital, trasladado eso a la producción de alimentos, y a esto que les estoy diciendo, que con el paso del tiempo las actividades productivas se fueron industrializando, van a ver que hay, si ustedes lo ven en el tiempo, hay muchísima más, de hecho algunas cosas fuimos diciendo, muchísima más dependencia justamente de distintas máquinas, por ejemplo, o de distintos insumos, pero cuando hablamos de capital hablamos de la maquinaria, que empezó a aparecer para ser más
efectiva, más productiva, más eficiente las distintas actividades. Por ahí, Carla, creo que decías recién esto del volumen, algo dijiste, ¿puede ser del volumen? Algo dijiste recién, ¿no? Sí, dije a escala. Claro, a escala, tal cual. ¿Cómo hago para producir más? O sea, el capital, acuérdense que eran bienes producidos por los hombres, ¿sí? No por la naturaleza, como los recursos naturales. El capital es bienes producidos por el hombre para hacer más eficiente el trabajo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pasado a producir un alimento para producir más, para ganar escala, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de las consecuencias que eso tenía de todo lo que evaluamos en el TP de estructura agraria, de qué pasaba cuando se intentan imponer, o se imponen más que intentan, políticas que tienen que ver con ser más eficiente, más productivo para competir y para ganar mercado. ¿Qué consecuencias tuvo con los productores, no? ¿Por qué los productores se endeudaban? Para comprar capital, porque era la política, digamos, para ser más efectivo tenían que adquirir capital. Todo eso es parte de este proceso que se fue viendo en el sector agropecuario de industrialización. Profe, puede Sí, ser que son bienes duraderos, ¿no? El capital sí, son bienes duraderos que se sí, utilizan para producir. tal cual. Que no, claro, que no es como un bien, por ejemplo, no es como tenemos un kilo de pan, lo comemos y se terminó. Son bienes que duran, que se utilizan para poder producir, que no se Claro. compran todo el tiempo. Y en el sector agropecuario, ¿cuál podría ser un ejemplo? Y no sé, un tractor. Un tractor. Antes, lo que un caballo hacía, en esto, comparemos esto, ¿no? Como en el paso del tiempo. Esto que yo digo de la época preindustrial, quizá eso era reemplazado por un caballo. Bueno, con el paso del tiempo y la incorporación de capital y la cuestión de ser más productivo, ser más eficiente, se instaló el uso del tractor, por ejemplo, una maquinaria que, no sé, permitía producir 10 veces más lo que se producía con arado tirado por un tractor, por un caballo, ¿no? ¿Se entiende esa diferencia entre lo industrial y la época preindustrial? ¿Y qué es esto de la creciente industrialización? Eso que está ahí en rojo, ¿no? Bueno, apunta a esto, a la incorporación progresiva de bienes de capital que permitieran hacer más efectivo, más eficiente, y a su vez, esto que ahí arriba a la derecha, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las características que tenían las actividades agropecuarias y que hablamos esto de la heterogeneidad, de la dispersión, de la dependencia de los ciclos, de los tiempos? ¿Se acuerdan de eso? No los estoy viendo. Veo solo mi presentación. Sí, yo me acuerdo. Bueno, ¿se acuerdan que ahí decíamos esto digamos, para una digamos, actividad industrial en donde yo tengo que tener o tengo que lograr obtener cantidad de producto, un producto digamos, que termina siendo estandarizado, que debiera ser estandarizado, o sea que tiene que ser homogéneo para no tener desvíos y que me impidan producir menos. Digamos, llevado a esto para digamos, las características que tienen las actividades agropecuarias, termina siendo un problema para la industria. Entonces, el desafío, ¿no? Digamos, para este sector que tiene esta mirada de la producción, ¿sí? De la producción del alimento como una mercancía, el desafío es vencer todas esas características que particulariza a las actividades agropecuarias, por ejemplo, el carácter biológico, ¿no? ¿Yo puedo hacer que una vaca crezca de un día para el otro? No. ¿Que un pollo crezca de un día para el otro? No. Pero sí puedo, a través, por ejemplo, del cruzamiento genético de razas. Hay razas que crecen más rápido y razas que crecen más lento. Entonces, cruzar razas para obtener un producto final más rápido con las características que el mercado pide, porque está mucho de esto de la demanda y de lo que el mercado pide,
puedo jugar, pero hasta un límite, porque no puedo hacer que una vaca crezca en una semana 500 kilos, que es quizá el peso de faena, ¿no? Sí o sí tengo un tiempo determinado que no lo puedo, nadie, porque tiene justamente eso, esa característica de ser un ser biológico con un ciclo, o una planta que crece en una determinada época y en otra determinada época no. O sea, todas esas características son una molestia y un problema para este tipo o este modelo productivo, ¿no? Y otro problema, digamos, es el carácter social, ¿no? Que termina siendo un ruido en esto de que tengo diferentes tipos de productores que producen de diferente forma, ¿no? Y eso es algo que, por supuesto que no coincido con eso, ¿no? Estoy planteando qué pasa a ser un problema para este tipo de producción. Producir de diferente forma impide, por ejemplo, producir de una forma estandarizada un mismo alimento, ¿no? Entonces, en esto de tender a la industrialización de las actividades agropecuarias, también es tender a instalar una forma de producir. A ver, espérenme que quiero sacar esto. Entonces, para efectivizar, en esto dice efectivización del sector primario, el objetivo, digamos, no sé si el objetivo, pero sí, digamos, lo que se busca con este modelo de producción es reducir los tiempos muertos. Por ejemplo, tiempo muerto es tener que esperar que una planta o que un animal crezca, es un tiempo en donde yo no obtengo un producto final que puedo vender y del cual puedo obtener un dinero, ¿no? Entendiendo el alimento como una mercancía. Eso es un tiempo muerto, reducir al mínimo el crecimiento de una especie, por ejemplo, vegetal o animal. Relaciones eficientes entre los integrantes de la cadena, ¿sí? Lograr a través de, después vamos a charlar cómo, de distintos mecanismos, tener acuerdos internamente para no tener ni sobresaltos ni sorpresas y poder unificar la forma de producción para poder que la cadena en su conjunto termine siendo más eficiente. La cadena de producción me refiero a esto de desde la semilla hasta el pan, con el ejemplo que habíamos puesto, ¿no? Y después, esto que venimos diciendo, continuidad de cantidad, que es lo que vengo diciendo, y de calidad, ¿no? Que hasta ahora no hablamos de la calidad. O sea, que el producto sea lo más homogéneo posible en función de los requerimientos, y lo encomillo, del mercado, ¿sí? De la demanda. Vieron que cuando hablamos de mercado hablamos de dos fuerzas, oferta y demanda. En este caso, la oferta viene a ser, se construye desde la semilla hasta que está el pan, ¿sí? Y la demanda son aquellos que compran el pan. Ahora, la demanda puede ser que sea interna, la sociedad argentina, como que puede ser que sea el mundo, a través de la exportación, ¿no? Entonces, para efectivizar el sector, básicamente, esas tres cuestiones. Reducir al mínimo todo lo que tenga que ver con los aspectos biológicos y sociales que tiene la actividad productiva para lograr calidad, cantidad, que nunca se frene. Acuérdense que hablábamos, cuando veíamos en el práctico de características, hablábamos de periodos, hay tiempos en los que se produce, tiempos que no, además de esto de la duración de la vida de una vaca, que no lo puedo acelerar. Yo tengo que lograr, por ejemplo, que todo el año tener terneros, no en la época, la vaca tiene un ciclo biológico en el cual la gestación dura determinado tiempo, entonces, digamos, tengo que lograr, por ejemplo, la vaca lechera, la leche. La vaca da leche, ¿cuándo? Es como la mujer, o sea, ¿cuándo se produce leche? Cuando hay ¿cómo es? Un lactante. Un parto. Entonces, claro, el parto, hay alguien que va a necesitar esa leche. En el caso de las vacas es el ternero. Entonces, la producción láctea, para que sea durante todo el año, tiene que, sí o sí,
tener, digamos, una organización para que no tener baches. Ahora, el ciclo biológico de esa vaca, ¿cómo se organiza? En función de que haya comida. Si no hay comida, no hay pasto, que es lo que come la vaca, no hay leche. ¿Se acuerdan que, no sé si está Raquel por ahí, pero ella decía, sí, es cierto, yo hay veces que no tengo leche para hacer y hago queso, perdón, ella decía que hay épocas en donde hay más leche, que por lo general es en primavera, verano, en donde hay pastura para comer y para producir leche, si está el ternero, si no está el ternero no hay leche. Bueno, todo eso tiene que ser, en términos de ver la leche, por ejemplo, como una mercancía. Yo no puedo tener baches de producción. Entonces tengo que lograr que las 10.000 vacas que tenga, hacerlas parir en determinado momento para poder asegurar la leche durante todo el año. Bueno, algunos ejemplos de a qué se apunta con esto de eficientizar el sector, que capaz que a ustedes se les ocurre otros. Ahora, algunas definiciones, antes de pasar a más una parte práctica para seguir charlando algunos conceptos. En esto del sistema yo generalicé un poco, hablaba de cadena y sistema agroalimentario cuando definíamos el objetivo, terminan siendo cosas distintas, no son todo lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de sistema agroalimentario, fíjense, dice espacio socioeconómico, ¿sí? O sea, hay gente ahí que tiene un fin determinado. ¿Quién está maullando? Hay un gato ahí que quiere hablar. Que incluye la producción agropecuaria, fíjense, producción agropecuaria, de insumos, procesamiento industrial y distribución final de alimentos. O sea, ahí hablamos de unidades productivas del sector primario, del sector secundario, de servicios para la venta o distribución del alimento, para la venta de insumos, ¿sí? Si no se entiende, me van parando y vamos charlando, ¿sí? Eso es como el concepto más amplio. Dentro del sistema agroalimentario, ya vamos a ver ejemplos, mundial, nacional, regional, local, están los distintos complejos agroalimentarios. ¿Qué son? Son el ciclo de etapas y características del sistema agroalimentario, pero referido a un alimento o conjunto de alimentos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, hablamos del complejo... por ejemplo, hablamos de... igual también ahora siguen ejemplos. Por ejemplo, hablamos de un solo alimento o de un grupo de alimentos. Puede ser que hablemos del complejo sojero o que hablemos del complejo de oleaginosas, ¿sí? La soja es un grano oleaginoso por la cantidad de aceite que tiene, de hecho es uno de sus subproductos. Entonces hablamos de, junto con otros granos, hablamos del complejo sojero. Oleaginoso. Si hablamos del complejo sojero, estamos mirando solamente lo que pasa con la soja. O por ejemplo hablamos del complejo cárnico, para referirnos al producto carne, pero podemos mirar qué pasa con específicamente con la cadena de la carne bovina, con la cadena de la carne porcina, ¿sí? Bueno, y así cada una de las especies que dan carne. Profe, Sí. profe, medio me quedé colgada en la parte de los problemas de las actividades, la parte del carácter social. Lo del carácter biológico sí, que tarda en engordar la vaca o tarda en crecer un cultivo. No entendí, me lo perdí porque venía corriendo, venía escuchando en el viaje y llegué, me ¿Qué habla, perdí. Griselda? Hola, Griselda. Griselda. ¿Cómo anda? Bien, profe, gracias. Salgo más tarde ahora que se volvió la presencialidad plena. Me Ya no contaron las llego. chicas, no te preocupes. No llego. Sí, no hay problema, por eso empecé a grabar, no hay problema. ¿Y qué era la pregunta? Acá en el grafiquito el problema de las actividades agropecuarias dice el carácter biológico, que es entendible eso, lo del que tardan en engordar los animales o crecer los cultivos, pero el carácter social, ¿a qué se refiere en esa parte?
yo un poco ahí ponía el ejemplo de los diferentes, ¿se acuerdan cuando veíamos el práctico de tipos sociales agrarios? Que veíamos al menos 3 distintos, ¿no? Y se acuerdan que yo les decía, hay clasificaciones de productores como gente que se lo pone a mirar, ¿no? Eso habla de que en un lugar, el que miremos, para un mismo producto no hay un solo tipo de productor. Por ejemplo, no hay un solo tipo de productor de vaca. Miremoslo desde el lado de la industria, ¿no? de la agroindustria, de mirar a la vaca como una mercancía, no como algo que me va a dar un alimento que va a alimentar a la sociedad. Entonces, en términos de obtener más cantidad de carne, más allá de los ciclos biológicos, yo tengo diferentes tipos de productores que producen vaca para producir carne con diferentes objetivos, ¿no? Y además de diferentes objetivos, va a implicar con diferentes modos de producción, ¿no? Algunos van, por ejemplo, no sé, producen de forma... Diferentes lógicas, Claro, ¿no? diferentes... La agroecología sería una cosa, la producción industrial sería otra, como Por una ejemplo, manera de clasificar ese tal carácter cual. social. ¿Todos saben lo que es un feedlot? Por ejemplo. Sí, Yo- profe. yo sí. Sí. Bueno, si alguno no sabe, levanta la mano. Pero el objetivo del feedlot es engordar en la menor cantidad de tiempo a un animal que llegue al tiempo de faena, o sea, que lo matemos, saquemos el churrasco y podamos comerlo. Entonces, esa es bien la mirada industrial. Distinto, hay productores que engordan el animal, que lo hacen a campo, que si bien tienen un tiempo en mente en donde quieren que eso pase, o le dan, no sé, algún suplemento para que llegue o alcance el peso de faena, se le dice, o sea, hay un determinado peso en que se suelen faenar los animales, y no tiene tanto en cuenta esto de, por eso digo los distintos modelos productivos, ¿no? En que eso pase sí o sí en 6 meses, por ejemplo, como es en el caso del feedlot, ¿no? Que alcance el peso de faena en 6 meses. Capaz que está 2 años, 1 año en el campo hasta que logra, o sea, aunque sea más o menos con mirada de obtener ganancia, digo, hay distintos modelos productivos, hay distintos productores, y eso hace que yo pueda no tener, si no acuerdo, por eso es importante esto de las relaciones eficientes entre los integrantes de la cadena, si no hay un acuerdo entre esos integrantes, y después ustedes van a analizar con la actividad cómo se llega a veces a ese acuerdo, puedo yo tener variabilidad o discontinuidad, tanto de la calidad o de la cantidad, porque hay distintas personas que producen de distintas formas, ni hablar de otras situaciones que se puedan dar que entorpecen, no sé, problemas sociales de cualquier tipo, de lo que se les ocurra. Se me viene a la mente, no sé por qué, la 125, bueno, no sé, cualquier tipo de problema que impida, que tiene que ver con una actividad en donde está el hombre, que siempre va a haber distintos intereses en juego, ¿no? Entonces, la mirada industrial en donde busca cantidad y calidad y continuidad de esas dos cosas, termina siendo un problema en tanto no haya acuerdos, que muchas veces esos acuerdos son más coercitivos, o sea, están más impuestos que en otras situaciones, ¿no? Para obtener un producto homogéneo en determinado tiempo. No sé si se llega, o capaz que algún compañero quiere poner alguna idea más, pero si se entiende ahí, Griselda, lo que apuntábamos con el carácter social. Sí, tendría que ver con los modos de producir y básicamente con los productores. Por eso es lo social, ¿no? No, porque no es una actividad solo biológica. Como cualquier otra actividad Claro. del hombre, lo que pasa que lo que tiene en la actividad agropecuaria es que además hay recursos naturales, ¿no? Pero como cualquier actividad del hombre, está el hombre y la mujer y los grupos sociales metidos, y eso no siempre resulta de una forma automática y mecánica
para cualquier actividad que pensemos, ¿no? Sí, yo creo que la caracterización por ahí, pensando en la cuestión industrial, ¿no? O sea, la industria siempre como que exige mucho más toda esta cuestión de continuidad, de calidad y cantidad. Ujú. Y por eso se llega a producir de la manera que se produce. O sea, yendo a los parámetros de productividad o de competitividad que impone el mercado. Tal cual. Y lo otro es, bueno, uno ve sobre todo esto que está muy en debate, el tema del cuidado del medio ambiente, que sea sustentable y que las prácticas tienen mucho que ver con eso. Si vos tenés una práctica sustentable, no va a ser lo mismo criar pollos en un criadero que te los engorden en 30, 40 días que un pollo de campo que tarda 2 meses por lo menos. Claro. Sí, Entonces más. son otras Y prácticas. más también, tal cual. Claro. Bueno, Yo trabajaba con una gente que tenía una chacrita, no sé, nada que ver donde yo trabajaba con eso, pero ellos, me acuerdo que una vez yo tuve que hablar con el que les proveía el alimento, porque los pollos le engordaban tan rápido que se les doblaban las patas. Sí. Era ese el mensaje que yo le tenía que dar al proveedor de alimento. Yo dije, wow, eso no debe ser bueno comer ese pollo. No, y además ligado a eso también, ¿no? Hablando del complejo agroalimentario, que también es eficiente, pero de pronto tienen un montón de contenidos que por ahí no están aprobados, ¿no? Como esto que ahora está latente de la ley de etiquetado, porque en el procesamiento muchas veces no se sabe qué contiene, ¿no? Claro. Sí, en realidad, para la carne, ahí quizá tiende más, porque no hay o en la etiqueta algo que, bueno, quizás sí se puede aclarar, no tiene, no sé, promotores de crecimiento, por decir algo, ¿no? Este pollo creció en... Porque son caros, por eso no lo usan, no porque sean malos. Por lo menos esa es mi versión. No te entendí, Sandra, ¿qué? Que porque son caros no los usan. Todo lo que sean anabólicos y eso son muy caros. No, pero digo, en esto de... La etiqueta lo que apunta es a informar al consumidor para el consumo consciente, por decirlo de una forma. No apunta o quizá tiene ahí un objetivo indirecto de modificar los modos de producción. O sea, si vos querés comer pollo con anabólico, bueno, cosa tuya, pero lo tenés que saber. O sea, no es poner en tela de juicio si un pollo debe comer o no, perdón, crecer, esto que contaba Griselda, de forma acelerada. Como los transgénicos, lo mismo. Es lo mismo, exacto. Bueno, igual si hoy medio escaparse de los transgénicos es imposible porque ese pollo come soja transgénica, seguramente. O en el balanceado que come está, por supuesto, ¿no? A eso y las vacas también, a las vacas de feedlot no le dan soja. Sí, tal cual. Por eso, o sea, la cosa de etiquetado se apunta al conocimiento del consumidor. Pero volviendo a esto del ejemplo del carácter, digamos, social, ¿no? Hay ahí en los productores o en el primer eslabón, en esto en términos de cadena, que todavía ni terminamos de definirlo, ¿no? Que fíjese, de paso digo la definición, dice forma prevaleciente de organización de cada complejo, ¿sí? Acuérdense que el complejo refiere a un alimento o a un conjunto de alimentos, como les ponía recién el ejemplo. Donde cada eslabón se asimila a una etapa que organiza el proceso desde la materia prima hasta el consumo final, pongo entre comillas familiar, porque puede ser no familia en términos estrictos, sino al consumo en general, ¿no? Puede ser que el consumo sea otro país, no la sociedad argentina y las familias argentinas, ¿no? Entonces, ahí en esto de volver al carácter social y a la cadena productiva, habiéndola definido, el primer eslabón de esa cadena son los productores. Y después lo vamos a ver un poco más en números, pero en el país hoy el censo habla de, me mezclan, creo que son 280.000, una cosa así. ¿Algunos se acuerdan el valor final? Pues se me mezclan con lo de los otros años. Pero digamos, son muchísimos productores y eso habla de
en esto de la visión de mercado, una oferta de materia prima, si vemos el primer eslabón, atomizada. Y de ahí de la necesidad, sí o sí, de las diferentes estrategias de la cadena agroalimentaria con esta mirada industrial, para lograr que de toda esa cantidad de productores, después tendremos que ver producto por producto, ¿no? Pero yo estoy haciendo una observación general, la materia prima que ofrezcan sea lo más homogénea posible, ¿sí? Y eso sí o sí implica trasladar formas de producción a esos productores. ¿Y de qué modo se hace eso? Bueno, para eso, o un poco para charlar eso, es el práctico que ahora lo vamos a ver, que algunas cosas empiezan a hablar ustedes. Por ejemplo, el pollo, la carne de pollo que están en todas las granjas, pollajería, no sé cómo le llama cada uno en su bar, en su ciudad, capaz que tienen nombre distinto. En las granjas donde venden pollo, carne de pollo. Muy poco probable, o si no, es esto que decíamos, tiene un precio diferenciado, haya pollo de campo, el famoso pollo de campo, el que pesa 3 kilos y que tarda 3, 4 meses en producirse. Los pollos que están ahí son estos que describe Griselda, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero adelantar en lo que quiero charlar con ustedes después de la actividad práctica, pero apunta a eso. Y de hecho el ejemplo de la actividad práctica es sobre un documental, capaz que alguno lo vio, que se llama Food Inc., o traducido es Comida Sociedad Anónima, que bueno, nada, explica todas estas cuestiones, ¿no? Después lo vemos. Lo que acá les ponía a continuación es un poco para ver esto de ¿cuál está sonando? ¿Hay uno ahí? Ah, perdón, silencié creo que a Verónica, porque había como un eco. ¿Vos, Verónica, querías hablar? Si no te silencié, perdón. Sí, pero se pasó el tema y me quedé escuchando a mis compañeros. Era con el tema de la Optimización de esto. Optimización, Sí. llamémosle. Esto que Yo quería preguntar si tiene alguna relación con la teoría de Thomas Malthus, un economista del 1800, que hablaba la teoría de la población, que mencionaba que el crecimiento de la raza humana es exponencial y que eventualmente los alimentos del mundo no alcanzarían para alimentar a toda la especie humana y que empezaría a haber hambrunas. Con esto se justificaba la famosa Revolución Verde del 50. Tal cual. Y la optimización del sistema agrario en función de empezar a usar, no sé si los transgénicos para esa época, pero sí pesticidas, los cultivos en masa para hacer más homogénea la producción. Sí. Lejos de lo que pensaba Malthus, esta teoría no se iba a dar, y además los efectos colaterales de este tipo de producción resultaron mucho más agresivos, claro, y no tan óptimos para la supuesta eficientización. Sí. Claro, tal cual. Sí, fíjense de cuándo nos dice Verónica que Malthus hablaba, ¿no? O sea, Malthus era un clásico pesimista, que se decía justamente por esta cuestión, ¿no? Eso que decía él de cómo crecía cómo va a crecer la población y qué va a pasar con los alimentos. Y la Revolución Verde, que arranca por ahí por el 50, el 60, digamos, fue justamente tal cual. Fíjense que surge todas estas teorías después de las guerras, ¿no? En donde había el mundo quedó enclenque, con mucha gente, en muchas situaciones.
yendo a lo que veíamos en el práctico de historia, ¿no? Que decíamos, acuérdense de la crisis del 30, la Primera Guerra, la crisis del 30, la Segunda Guerra, todas muy juntas, ¿no? En términos a escala planetaria me estoy refiriendo, ¿no? Entonces todo eso sí fue justificación para empezar a pensar estos problemas que tienen las actividades agropecuarias a la hora de poder alimentar a la gente, solucionarlo a través de esta vía, como dice Verónica, está muy bueno el análisis que hizo Verónica, ¿no? Resolverlos por vía de eficientizarla, digamos, esos 3 puntitos que están ahí, para lograr alimentar al mundo, y llegamos al día de hoy, y si somos creo que somos 7.000 millones, un poco más, 1.000 y pico de millones están realmente pasando hambre, grandes hambrunas. Entonces, muchos afirman que no tiene que ver con la cantidad de alimento, que hay cantidad de alimento suficiente para alimentar, sino que tiene que ver con cómo se distribuye ese alimento, y de ahí que se afirma que esto de la revolución verde, que arrancó más o menos por esa época, cuando aparece el tractor, los herbicidas, las semillas transgénicas sí, no como la soja o el uso de la biotecnología, o sea, la tecnología aplicada a la vida, como quizá está hoy impuesta, pero sí el cruce entre semillas. Yo recién hablaba del cruce entre animales para acelerar el crecimiento o sea, una biotecnología quizá más rudimentaria, con la obtención de híbridos y qué sé yo qué, no soy agrónoma, pero sí hay una biotecnología implementada. Por eso la revolución verde, ¿no? La combinación de esas cosas, de las prácticas productivas mecanizadas, de fertilizantes y semillas que tuvieran mayor rendimiento para los principales cultivos que consume la población: trigo, maíz, arroz. Y a las claras está que hay gente que se sigue muriendo de hambre igual. Sí. Profe, pero yo aporto a la teoría esa de que está mal distribuido. He visto un montón de documentales donde explicaban cómo se producía y cuánto sobraba y a dónde iba a parar los sobrantes. Sí. Y uno que hablaba también del biocombustible que hacían con la semilla, y preferían generar biocombustible y no alimentar. Exacto. No sé, a los niños de África, qué sé yo, o de acá, de América, que hay países que realmente están en la lona. Yo aporto a la teoría esa, como que, bueno, tendríamos que ganar un poco menos y durar un poquito. De ahí surge el nuevo término de soberanía alimentaria. En realidad tiene que ver con una mala distribución de los alimentos. Solamente con los alimentos que se desperdician en Estados Unidos, no estoy hablando de todo el mundo, se podría alimentar a toda la población pobre que hoy no tiene acceso a los alimentos. Y cuando digo el alimento que se tira es, por ejemplo, cuando uno está en una cadena de comidas rápidas, que la comida después de 2 horas, si no se vendió, se tira tal cual estaba, o la gente que le da 2 mordiscos a la manzana y la tira. Esos desperdicios de alimentos, si fueran redistribuidos correctamente, no habría gente pasando hambre en el mundo. De ahí viene la idea de soberanía alimentaria y de hacer una correcta repartición de los alimentos. No tiene que ver tanto con los ingresos, con la plata, sino con el cuidado de los alimentos, no comprar de más para no tirar y ese tipo de cosas. Sí, ahí hay dos conceptos dando vuelta en lo que dice Verónica. Uno es el de seguridad alimentaria, que apunta a que, y la FAO sobre todo habla en términos de seguridad alimentaria, que apunta a que justamente esto, ¿no? Que todos tengamos alimento, que todos podamos acceder a las calorías que se dice que un adulto, bueno, nada, está como establecido todo eso, tiene que tener al día. Y otra cosa es, que va un poco más allá en el análisis,
es esto de la soberanía, ¿no? Que un pueblo pueda decidir qué, cómo, de qué manera, y a quiénes y en dónde producir para alimentar a su población, ¿no? Igual lo vamos a seguir trabajando, pero sí tiene que ver con para mí claramente, allá más es una opinión, tiene que ver un poco con la distribución por un lado de los alimentos y por otro lado de, o sea, a mí me parece, ¿cómo decirlo? No sé, obsceno pensar que África se tiene que alimentar de los desechos de McDonald's, o sea, si nos ponemos a pensarlo fríamente, yo ya sé que ninguno de ustedes está diciendo eso, ¿no? O que Vero decía eso con lo que comentaba recién, pero digo, que alguien, cualquiera, se tenga que alimentar de los desechos de otro. Tiene que ver, para mí, con decisiones, digamos, de que toman los estados, justamente por eso la soberanía, de que los estados sean soberanos en decidir estas cuestiones, en qué modelos productivos se dan hacia adentro, y los modelos productivos no van solamente de la producción de alimentos, sino de la distribución del ingreso en general, porque en cualquier estado se producen no solo alimentos, sino todos otros productos, y bueno, entonces las decisiones en general de qué pasa con el ingreso, que después se traduce en que hay sociedades en donde el 80% se gasta en alimento, o sociedades como las europeas, que quizá el 20% gasta alimentos y el resto lo gasta en otras cosas, ¿no? Claramente tiene que ver con la mala distribución de todo eso. En eso creo que Sí, coincidimos todos. la soberanía alimentaria también tiene que ver con, digamos, con las políticas que se vienen dando a nivel mundial, ¿no? Con las multinacionales, bueno, con esto de Monsanto Claro. y todo eso, ¿no? Porque incluso hay una ley que obliga a los productores a usar determinadas semillas, y son las semillas que vende Monsanto, que Monsanto es una empresa multinacional. O sea, ahí se ve claramente cómo la soberanía alimentaria está totalmente como atropellada, ¿no? Ahí no hay soberanía, porque dependemos directamente por ley, de una semilla transgénica de Monsanto, y de esos paquetes tecnológicos que se llaman y demás. Está directamente relacionado, digamos, con ese modelo que se impuso en el mundo de producción, ¿no? Sí, siempre vamos como que, a veces a mí, yo quiero salir un poco de esta discusión de la soja, pero sí entiendo que todo termina un poco ahí. Para Argentina particularmente, y después si lo miramos en términos mundiales, quizá también, ¿no? De estas pocas compañías que controlan en definitiva lo que terminamos comiendo. Porque partimos de que es el alimento de los animales, pero digo, y un poco lo que venimos hablando en otros prácticos, de que en otras clases, de que determina qué otras cosas se producen, ¿no? Vamos, ahí por eso quizá siempre vamos a estar dando vuelta en estas 5 preguntas, insisto con eso, y en esta pregunta que planteaba yo al principio de que decidir si se produce una mercancía o si se produce un alimento, ¿no? En esto tan básico que es la primer necesidad básica que tiene un ser humano, que es el de alimentarse. Entonces, digamos, los estados en tanto soberanos deciden qué de esas dos cosas o se ven en esa disyuntiva, ¿no? En una pregunta tan básica como eso, que después lleva a ver quién lo está produciendo, dónde lo está produciendo, cómo lo está produciendo, y de ahí que se entienda que es una mercancía o un alimento para su población, o bueno, o que, más allá de que sea exportable, pero que sea un alimento que tenga un fin social. Profe, yo pienso que sí estamos atravesando lo de la mercantilización. Yo recuerdo que antes de lo de la 125, cuando estaban en plena guerra, digamos, entre el campo y el gobierno, y creo que un poquito antes, había un problema con el tema de la leche. Siempre lo nombro porque yo creo que nunca me indigné tanto que cuando vi que volcaban la leche a la cuneta de la ruta. Claro. Camiones de leche. En vez de llevarlo, donarlo, darlo, hacer caridad, lo tiraron en la cuneta. Varios camiones de leche. Y fue una cosa que me indignó de una manera. Yo también me acuerdo de eso.
¿Y eso por qué pasaba? ¿Qué se acuerdan de eso? No querían transar, fue cuando vieron el gran salto de la subida del precio de la leche. La 125, ¿no fue? Claro, no sé si no fue un toque antes, pero fue en ese contexto. Y los camiones que estaban parados en la ruta descargaron la leche en el costado de la ruta, la tiraron a la tierra. Bueno, eso tiene que ver con justamente el precio de venta que se espera de ese producto. O sea, llega al punto entender a la leche como una mercancía y no como un alimento, que prefieren, pasa con la leche como pasa muchas veces con la verdura, bueno, en muchas situaciones se da esto, ¿no? Prefieren tirarlo, ¿por qué? Porque en el mercado, donde hay un exceso de producto, baja su precio, ¿no? En términos generales. Cuanto más hay de algo, menos paga la gente por eso. Cuanto menos hay de algo, más de algo que se necesita, ¿no? Más va a terminar pagando la gente por eso, o más la gente va a estar predispuesta a pagar por eso. Pero bueno, sin entrar en muchas cuestiones técnicas, el alimento, digamos, visto como una mercancía, si hay un exceso de ese alimento y baja la después puede haber otras situaciones por las cuales se decida eso, ¿no? Que tienen que ver con esto del carácter social y los diferentes intereses y qué sé yo qué, que podemos analizar particularmente, pero muchas veces pasa eso, o sea, para bajar el precio de un producto se prefiere tirar antes de que, bueno, los destinos que se le pueda dar, venderlo a menor precio o donarlo o lo que sea. Bueno, eso es una mirada bien, digamos, de empresarial. ¿Se acuerdan también que hablamos la semana pasada de esto del productor empresarial? La pasada, no, la anterior, cuando veíamos lo de estructura de los tipos sociales. Hablábamos del productor empresarial que maximiza beneficios. Bueno, cuanto más barato está el producto, menos beneficios, menos ganancia tiene el productor con esta mirada empresarial del producto que vende. Entonces, si hay menor cantidad, su producto se va a sobrevaluar y va a obtener más ganancia de eso. Bueno, tiene que ver con todo eso, tal cual. Bueno, para pasar, acá les pongo ahí como unos ejemplos para ver esto del sistema complejo, los distintos niveles, ¿no? Podríamos hacer un paralelo con sistemas, subsistemas, ¿no? El sistema más amplio es el sistema agroalimentario y los otros son subsistemas. El complejo es un subsistema del sistema agroalimentario y las cadenas es un subsistema a su vez del complejo y de las cadenas. ¿Se acuerdan de esto del análisis de sistemas? Entonces ahí podemos hablar de un sistema agroalimentario mundial y ver en el mundo qué pasa con, por ejemplo, el complejo sojero, o podemos hablar de un sistema agroalimentario país, por ejemplo, en Argentina, con los diferentes productos que tiene Argentina, y hay, según las condiciones agroecológicas de cada país, hay distintos productos alimentarios que se pueden producir. Y después, bueno, mirando los complejos, el ejemplo que les ponía hoy, el complejo de la soja, ¿sí? Que tiene adentro, por ejemplo, la cadena del girasol, la cadena, todos granos, y dale con la soja, perdón, me equivoqué, complejo oleaginoso, o sea, de granos vegetales que producen granos que si a través de distintos procesamientos se les puede obtener aceite, ¿no? Por ejemplo, el girasol, el lino, y no me acuerdo que está por ahí atrás, bien chiquitito. Esos tamaños también tienen que ver con la importancia para el país que tiene, por ejemplo, la soja, el girasol, son los dos granos oleaginosos más importantes, y bueno, los otros granos también, ¿no? Pero ahí hablamos de que dentro del complejo de granos oleaginosos tenemos distintas cadenas. Y otro ejemplo es el complejo cárnico, que ahí yo les comentaba lo de las distintas especies, ¿no? Ahí la bovina es una de la segunda cadena en importancia para el país, y después también la aviar, la porcina. Ahí va, Sandra, ¿eh? Quiero decir una cosita que me olvidé, que por acá está, acá, que en esto del complejo agroindustrial que tienen por acá, no sé si ven
la flechita, la flechita del mouse. Esto tiene una función que no sé si lo voy a encontrar, que puedo ponerle, no lo voy a encontrar. Poner un cosito para que se destaque la flechita del mouse, pero hablamos de complejo industrial cuando, además del alimento, se obtienen diferentes subproductos, como por ejemplo, cuando hablamos del complejo sojero, es porque, además de la soja grano, se obtiene la harina de soja, el aceite de soja, o no sé, otros productos de menor importancia, pero esos son los tres más importantes. Y dentro de lo que es nuestro país, el principal es el aceite y la harina, y después la soja como grano. Sí, Sandra. No, que no veía los circulitos más chiquititos en los anteriores. Igual es a modo de ejemplo, pero ahí, bueno. Es más que nada para, o sea, no vamos a poder, no tenemos tiempo de analizar cada una de estas, pero en líneas generales el complejo oleaginoso tiene... No, yo para ponerlos como con el nombre, pero no importa si no, está bien. No, porque lo puse como ejemplo y no llego a leer el último del último. Pero, por Bueno, ejemplo, en el oleaginoso hay uno chiquitito ahí que no me acuerdo cuál era, pero... girasol, lino y no sé el otro cuál es. Ay, Puede no ser me algún otro acuerdo. aceite. Sí, no me acuerdo qué otro. No El me voy a Nestlé. acordar. Después en la de la carne está, no, tampoco veo los chiquititos, después se los paso. Les prometo que se los paso. El complejo avícola, que ahí hay de una sola especie, en donde básicamente hay dos cadenas importantes, que es la de huevo y la de carne, ¿sí? Avícola. O el complejo lácteo, que casi está la leche bovina, porque si bien hay otras leches que se usan en el país, como la de cabra, la de oveja, la de búfala, que la de búfala en los últimos años está tomando importancia, pero básicamente la cadena láctea es la tercer láctea bovina, por eso la puse casi sola. ¿Qué es de búfala? Nunca entendí de qué animal era. De búfalo, es una especie bovina, rumiante. Perdón, no bovina, rumiante. Es un rumiante. Es como una vaca, pero más grande. Otra especie de vaca, no es la vaca, no sé cómo explicarlo. Y eso que soy veterinaria. Pero no sé cómo Buffalo hacerlo Bill. fácil. No, Buffalo Bill es otro, es un tipo. Pero bueno, las tres cadenas más importantes de la Argentina en relación a la producción, a la exportación, más allá del mercado interno, son justamente esas tres: la soja, la carne de vaca y la leche de vaca. Esas son las tres principales cadenas. Después tenemos un montón de otras más, ¿no? Bueno, la actividad. Esto era un poco lo que les decía. La actividad es un link que tienen un video y que tienen unas preguntas guía para analizar ese video con lo que vimos hasta acá. Ahora se los voy a pasar también son las 7:08 menos 25. Si quieren, ahora paramos un cachito antes de irnos. Me dicen esto de los grupos, si van a quedarse así como, no sé si llegan a leer. Bueno, acá, por ejemplo, uy, qué boluda, paren que salga, no puedo modificar. Acá. Galarza y Coso ya no están. Pero no sé, Leila, en qué grupo te querés poner. La idea es que los grupos que me digan hoy sean los que queden hasta terminar la materia. Uy, no me deja. No sé si están de acuerdo. Leila sí está hoy, Carla también. Cristian no sé si llegó a entrar. Profe, Carla, profe, no, yo entré. ¿queda ahí? Perdón. ¿Qué? Yo me pongo en el C con Griselda, con Ismael, que son con los que ya estoy. Dale, Carla. ¿Cuál es? ¿C? Sí, C. Sí, yo le puse Profe, C. yo estoy con Benítez, Figueroa, López, Morán y Salteño. Grupo B. ¿Quién me habla? Leila, grupo B. Leila. Bueno. Dale. Más allá de que estén todos hoy o no, no creo, porque son 16 y son 20 y pico, 23, 22, una cosa así, quedan así, ¿sí? ¿Cristian está? ¿Se conectó hoy? No. Me parece que no. No lo veo.
Le Y puedo mandar Cristian- un mensaje, profe, si querés. No, díganme ustedes con quién suele trabajar Cristian. ¿En qué grupo está? No sé en qué grupo está para la otra materia. Lo que pasa es que acá tenés que sacar a Galarza también y te van a quedar 2, porque si Leila también se va, te van a quedar 2 solos en este grupo. No entendí. No, esto no es No, un grupo. quedaría Los Cristian estoy, solo. los estoy reorganizando porque en la clase anterior no estuvieron. Quedamos 4 Ah, grupos. ya entendí, claro, ya entendí. O sea, Leila, lo que pasa es que ahora no puede, no sé. Claro, los tenés que redistribuir, ahora sí ya entiendo. Claro. ¿Y Cristian, saben en qué grupo está habitualmente? No. Bueno. Voy a intentar llamarlo, profe, y le pregunto, a ver qué pasa, si me puede atender. Dale, no hay problema. Bueno, si les parece, van a estirar las patas. Yo les voy armando las salas. ¿Vieron cómo hicimos la semana pasada? Las salas con los que estén hoy de cada uno de estos grupos que me acaban de pasar. Y, a ver, 8:20, volvemos media hora, yo creo que va a estar bien. Volvemos todos acá, ¿sí? Bien. Bueno, profe. 8:20, profesora. No, son 19. Ay, Son 19:37, Mariana. por eso estiran. ¿Qué me dicen? ¿Que es poco o es mucho? No entiendo. No, que es mucho, Demasiado. porque dijiste 8:20 y son menos 20. Por eso, No, media hora de trabajo. por pero ahí de no- descanso, ¿Pero claro, a qué hora para volvemos? ¿A las 8? Claro, A las yo lo que 8 menos algo. lo que les propongo es lo siguiente, si no, 8:10, yo no tengo problema. El tema es para que ustedes descansen un poco, empiezan -10, trabajan media hora Ahí y nos está. juntamos todos. ¿Está bien la Perfecto. cuenta que hice? Sí, menos 10. ahí va. Sí, sí. -10 vuelven y trabajan Y hasta 8:20 el más o menos. aula, Si ¿el terminan aula antes, lo vas a terminan poner antes. después? No, ahora Sí, la va a mientras armar ahora, dijo. Claro, bueno. mientras Perfecto. descansan un rato la arman. Si entra Cristian, le pregunto en qué grupo se suma y listo. No me atiende en el teléfono, así que capaz No que te tengo preocupes, problema. Griselda. No hay problema. Bueno. No te preocupes. Ya me encontré, profe. ¿Qué? ¿Qué Que encontró? no, que recién estaba dando clase, recién llego, pero ya veo dónde estoy. Ya me encontré. Listo. Sí, vos tuviste la clase pasada. La Bueno. clase pasada sí, pero ahora se me hizo tarde. No hay problema. Bueno, vayan a descansar un ratito si quieren y yo voy formando los grupos. En teoría, cuando vuelvan al Zoom, van a estar metidos en un grupo, ¿sí? Listo. Bueno, Buenísimo. cualquier cosa, yo estoy acá. Gracias. No, de nada. Lo que les pongo ahora en el chat es y se los mando por mail, es el link de la actividad. Ok. Hola, profesora, acabo de entrar. Buenas noches. ¿Quién habla? Escucho todo entrecortado. No escuchaba bien. Gloria. Gloria, ¿qué haces? Te escucho entrecortado. Acabo de entrar, profe. No hay problema. Se está grabando la clase. Bueno, gracias. Igual cualquier cosa los compañeros te explican. Ahí les pongo el link. ¿Dónde está? ¿En el chat? Sí, ahora se los mando por mail también. Bueno. La teoría plantea que la demanda se construye y hace un equilibrio. Los precios tienen algo para producir, para ofrecer, y el demandante que es el que tiene necesidad de comprar. Estas teorías lo que plantean es que todos tenemos igualdad de condiciones para presentarnos ante el mercado, y todos pueden ir y vender su fuerza de trabajo. Y en realidad, eso también es una mentira, porque todos tenemos las mismas condiciones, todos tenemos el mismo barrio, todos tenemos niveles de formación, todos tenemos. Nosotros estamos en el centro del ciclo, que es el momento de reflexión, el momento de lo masivo, y decimos la cosa, la posibilidad. Tengo un problema.
¿Puedo usar tu chat, tu correo? Agrego. A ver, asignar. Jessica. ¿Qué está? Jessica, Verónica y Carla. Creo que están todos. No. Oh, Dios, esta cosa. Jessica, Carla y Verónica. Esto es grupo A. Vamos. ¿Quién es B? Gloria, Adrián, Mercedes, Nadia e Isabel. Gloria, Adrián, Isabel, Mercedes y Nadia tampoco está. Bien, ahora. Grupo C. Grupo C. Griselda, Florencia, Ismael y Fernanda. Griselda. Ismael, se fue. Ismael, Fernanda y Florencia no está. Malagueño, grupo de Sandra, Sara, Néstor, Cintia, Suyay y Raquel. Ay, qué quilombo hace. A ver. No ve. Grupo Sandra. Raquel. Néstor. Cintia. Suyay. Se fue. Sara. Grupo D. Me queda Leila B. Y Leila. Carla C. Carla. Y Mercedes. ¿Dónde está Mercedes? Por Dios. Acá está B. B.
Mercedes y Cintia. Me conecté del celu porque no estoy teniendo internet. ¿Quién me habla? Yo, Cintia. Ay, Cintia, no, te nombré para ver en qué grupo estabas. No, tranquila, no pasa nada. Ah, bueno. Creo que ya tengo a todos. A ver acá. Pero por Dios, qué quilombo esto. ¿Por qué no puedo ver? Ah, qué tarado. Bueno. Acá estoy.